Hola, hola, buenos días y o buenas tardes o buenas noches, según desde donde me veas y según a la hora que veas este vídeo. Yo me llamo Susana, aunque todos me llaman Su. En el vídeo de hoy voy a hablar de aquellos programas que yo veía en mi juventud, porque soy una mujer de 45 años, pero que si los emitían en la actualidad, pues estarían súper canceladísimos en 10 minutos. No sé si os habéis dado cuenta, sobre todo los de mi generación, que hay programas que hace 20 años veíamos mientras cenábamos o comíamos con nuestros padres y tal, y que hoy durarían exactamente 10 minutos con suerte y acabarían antes de salir los anuncios y antes de convertirse viral en Twitter, YouTube, TikTok o cualquier red social actual. No hablo de programas antiguos de los años 70, hablo de cosas de programas un poco más actuales y que muchos vivimos hace relativamente poco y que nos parecían completamente normales. Es decir, insultos en prime time, humillaciones públicas, cámaras ocultas, concursos donde la gracia era reírse del concursante y nadie decía absolutamente nada, nadie se ofendía, no había el tema de la cancelación. Y hoy vamos a hacer un viaje por algunos de esos programas que si se estrenaran mañana probablemente serían cancelados, como he dicho antes, de llegar a la publicidad. Se trata de entender en este vídeo de cuánto ha cambiado nuestra forma de ver la televisión en la actualidad. A lo mejor a muchos de los que vean este vídeo, sea por la edad o porque estén en otros países, quizás los programas de los que voy a hablar posiblemente ni os suenen. O si os suenan porque lo veían vuestras madres o vuestras abuelas lo digo yo, en los años 90. Perdón. Vamos a hablar del primer programa que no sé si muchos lo conoceréis, que es el Diario de Patricia. Os pongo aquí un extracto. Que sepas que me gustas mucho, que estoy enamorado de ti y que me gustaría tener una relación formal contigo y no sé, esta noche, si quieres te llevo a cantar a copas. ¿Pero usted quién es? Para que lo veáis. Y nada, voy a hablar de ese programa. Si crecisteis en España, seguramente recordarás este programa y de lo que iba. Una persona iba al programa pensando que iba a hablar de cualquier cosa y de repente a lo mejor aparecía su ex o el amante o un familiar con el que llevaba 10 años sin hablar o alguien que iba a pedirle matrimonio delante de toda España. Lo que hoy llamaríamos una bomba emocional. En aquel momento era puro entretenimiento. Ahí probablemente hablaríamos, hoy probablemente hablaríamos de consentimiento, manipulación emocional y explotación del sufrimiento para conseguir audiencia. Y seamos sinceros, algunas situaciones, la verdad es que daban bastante vergüenza ajena, incluso entonces. No me digáis que no. El segundo programa del que os vengo a hablar es el de Crónicas Marcianas. Os dejaré aquí un pequeño extracto antes de hablar del programa, unos segundos. Oportunidad ¿De qué? de lavar tu imagen. No, es que mi imagen no la tienes que lavar tú. Tú no tienes que lavar nada mía. Yo tengo que lavar tu imagen por una sencilla razón. Porque a mí me ponen un vídeo tuyo un día diciendo que me habías visto que me ibas a dar unas joyas. joyas. Te ofrezco una manita de hostias, te la ofrezco. Me sabría mal hacerte daño, eres muy viejo para mí, tío. ¿Pero qué?
ese cuerpo anoréxico que tienes. Sí, pero primero que tengo 2 tendrías que joyas y tener te un tiemblan las régimen orejas. a base de potajes. ¿Me entiendes? A base de potajes. Y dentro de 6 o 7 meses, si es que engordas, nos podríamos enfrentar. Tú lo que me estás pero vamos, engordando ya son te- los cojones. Eso es lo No, que me tú de estás eso engordando. tienes poquito. Tú de eso tienes muy poquito. Mi violencia. Te voy a decir una cosa. Si yo no controlase mi violencia, no estaría hablando ahora. ¿Me entiendes? Porque no hubiese venido. Eso es lo que hubiese hecho. Si fuese violento, no hubiese venido, para empezar. Porque si hubiese sido violento, hubiese venido aquí a dar joyas, no a hablar. ¿Me entiendes? Por eso me hubiese quedado en mi casa. Crónicas Marcianas fue uno de los programas más exitosos de la televisión, pero también uno de los más salvajes. Insultos, burlas, humor súper agresivo, entrevistas donde el invitado era casi una víctima. Se hacían bromas sobre temas que hoy son prácticamente intocables, como puede ser el peso, las separaciones, el ser gay o trans, o sea, y cosas aún peores. Y esto no significa que la gente antes fuésemos peor. Significaba que el humor funcionaba de otra manera, con otras reglas completamente diferentes. Hoy muchas de aquellas bromas generarían cientos de titulares al día siguiente. El tercer programa es el programa Caiga quien haiga, ya sabéis. Os dejo aquí un extracto. Aquí hay un caso curioso, porque el programa hacía principalmente periodismo satírico. Pero también ponía en aprietos a políticos y famosos, de manera que hoy probablemente serían mucho más difíciles de justificar lo que se hacía. Perseguir a alguien durante 10 minutos con una cámara, insistir hasta la incomodidad y ridiculizar determinadas respuestas. Hoy seguramente habría debates sobre los límites entre el periodismo, el entretenimiento y el acoso mediático. Este programa seguro que lo conocéis todos, que es el Gran Hermano. Pero hablo del Gran Hermano en sus comienzos, de los primeros años, no el de ahora. En este no, pues sí, voy a poner un pequeño extracto por aquí. El de los primeros años, la televisión veía prácticamente dentro de la casa. Todo era válido, las discusiones, las relaciones personales, las peleas, las humillaciones, la presión psicológica. Hoy existe mucha más sensibilidad y respeto hacia la salud mental de los concursantes. Y ya te digo, pero antes, a los comienzos era peor. Y también mucho más seguimiento de lo que ocurre de los concursantes, de lo que ocurrió una vez terminado el programa. Aquí, en este quinto programa, no voy a poner ninguno en concreto porque de este formato había un montón de programas por los años 90. Era el tema de las cámaras ocultas. Estos programas existían prácticamente en todas las cadenas. La gracia consistía en hacer pasar un mal rato a una persona, asustarla, engañarla, poner en una situación súper absurda y luego decir, era una broma. Hoy probablemente habría muchas preguntas como, ¿esa persona dio permiso para colocar esa cámara dentro de su casa? ¿Sabía que podía salir en televisión y que millones de españoles se riesen de él o de ella? ¿Hasta qué punto es aceptable provocar ansiedad a una persona para hacer reír? Y luego estaba el humor de los 90. Aquí entramos ya en un tema ya bastante delicadito. Muchos humoristas hacían chistes sobre la orientación sexual, el físico, la discapacidad, las nacionalidades, el machismo, los estereotipos, y eran los chistes que más se reía la gente, más se celebraba, y algunos hoy siguen defendiendo que era solo humor.
Otros creen que nunca tuvo gracia, yo la primera. Lo interesante es comprobar cómo ha cambiado el límite de lo que la sociedad considera aceptable. También había concursos donde el ridículo era el premio. Hubo muchos. Personas haciendo pruebas imposibles, quizás recordáis el programa este de humor amarillo. Disfraces absurdos, caídas, meteduras de pata y el plato entero riéndose a carcajada limpia. Hoy seguimos teniendo programas de entretenimiento, pero existe bastante más preocupación por no convertir al concursante en el blanco de bromas. Aunque tampoco nos engañemos, las redes sociales han sustituido muchas veces ese papel que antes de ese tipo de programas lo han sustituido actualmente las redes sociales. Y luego también por los años 90 existía pero cientos y cientos y cientos y miles y millones de programas del corazón. Había una época en la que absolutamente valía todo: fotografías robadas, persecuciones, rumores sin confirmar, debates sobre la vida privada de cualquiera que aparecía 5 minutos en la televisión. Y hoy sigue existiendo programas del corazón, pero el marco legal y la presión social son completamente muy distintos. O sea, ya no están esas fotografías robadas en la playa o haciendo el delicioso. Y dejaros imaginar, pues peor. Lo que antes generaba risa, pues actualmente puede generar una demanda tras otra. Y aquí viene la pregunta interesante: ¿realmente hoy nos escandalizamos más o simplemente hemos cambiado el lugar donde ocurre el espectáculo? Porque muchas veces muchos programas desaparecen, pero han aparecido las redes sociales que hacen exactamente alguna de esas cosas que antes se emitían, por lo que he dicho, en televisión, como humillaciones públicas, juicios inmediatos, vídeos sacados de contexto, cancelaciones. Solo que ahora no hace falta que una cadena de televisión las emita, lo hacemos entre todos, en las redes sociales. Quizás dentro de 20 años alguien haga un vídeo diciendo: ¿os acordáis de TikTok? ¿Os acordáis de cómo la gente podía arruinar cualquier persona podía arruinar la vida a otra persona con un vídeo de 30 segundos? Y nosotros responderemos lo mismo que hoy decimos al ver aquellos programas: ¿de verdad eso nos parecía normal? Porque al final no cambian solo los programas, cambiamos nosotros. Y la televisión, como siempre, solo refleja la sociedad que tiene delante. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy y espero podáis seguir grabando y veros en el próximo vídeo.